Bienvenidos al Mundo Ahora, el espacio de France 24 para analizar los hechos más destacados de la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Vamos con los titulares. Pese al alto el fuego en Gaza, el ejército de Israel mató al menos 12 personas en nuevos bombardeos en varias zonas del enclave palestino. Esto mientras que en terreno diplomático, Donald Trump anunció que la Junta de Paz destinará más de $5.000 millones para reconstrucción del territorio. Finalizó la conferencia de seguridad de Múnich con las relaciones transatlánticas y la guerra en Ucrania en el centro de la agenda. La jefa de la diplomacia europea señaló que los países de la Unión no están listos para dar una fecha de ingreso a Ucrania. En Ucrania, la Oficina Anticorrupción informó que fue detenido el exministro de Energía, German Halushenko, por su presunta implicación en el escándalo de corrupción en el sector energético. Fue uno de los funcionarios que renunció luego de que el año pasado se revelara una trama de blanqueo masivo de capitales. Damos inicio en la Franja de Gaza, donde al menos 12 personas perdieron la vida por bombardeos del ejército de Israel, pese a que continúa el alto el fuego en el enclave palestino. Los ataques se produjeron en zonas como Han Yunis y la ciudad de Gaza. Según los militares, los ataques se dieron porque había militantes de Hamas cerca de sus tropas. De otra parte, hoy Donald Trump lanzó un mensaje en el que aseguró que la Junta de Paz ha recaudado $5.000 millones que serán destinados a iniciativas de reconstrucción para la franja, al tiempo que llamó a Hamas a desarmarse completa e inmediatamente. Los familiares en duelo lamentan la pérdida de sus seres queridos asesinados en otra ola de ataques israelíes. Un hombre que perdió a su sobrino dice que los civiles fueron atacados en un campamento de desplazados en Jabalia. A Israel no le importan los altos al fuego ni las treguas. Vivimos bajo una tregua durante meses y sin embargo nos atacaron. Israel actúa según el principio de decir una cosa y hacer otra. Mientras trasladan los cuerpos al hospital, muchos se preguntan sobre la validez del plan de paz mediado por Estados Unidos. ¿Creen que Trump vendría a ayudarnos o defendernos? El que está suministrando a Israel todo tipo de armas mortales, proporcionándole dinero, apoyo político, protección y defensa aérea internacional. Israel y Hamas se acusan mutuamente de violar el alto el fuego. Casi 600 palestinos han sido asesinados desde que el acuerdo entró en vigor en octubre. En el mismo plazo, 4 soldados israelíes murieron en Gaza. El ejército israelí afirma que los últimos ataques fueron en represalia por violación del alto el fuego por parte de Hamas. Al publicar este video en las redes sociales el sábado, dijeron que varios terroristas armados habían probablemente salido de infraestructuras subterráneas adyacentes a las tropas de la CFDI. La violencia continua complica aún más el camino para la Junta de Paz del presidente de los Estados Unidos, que se reuniera por primera vez el 19 de febrero en Washington. La Junta fue creada por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para supervisar el alto el fuego en Gaza. Donald Trump planea anunciar una fuerza de estabilización autorizada por la ONU y una propuesta de reconstrucción de varios miles de millones de dólares para la Franja de Gaza. En Israel, entre tanto, la policía rescató a 2 mujeres soldado israelíes que habían sido atacadas por un grupo de jóvenes ultraortodoxos en Bnei Brak. Las 2 soldados estaban en labores de servicio militar en la localidad, pero a esta hora es incierto si tenían tareas de reclutamiento entre esta población, que históricamente había estado exenta del servicio militar hasta un fallo de la Corte Suprema que obligó al gobierno de Netanyahu a acabar con este privilegio. En otras noticias, finalizó la conferencia de seguridad de Múnich. Previo al cierre, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, aseguró que Ucrania es parte del bloque europeo, pero que los Estados miembros no están listos para dar una fecha de adhesión a Kiev. Al tiempo, rechazó la idea de crear un ejército europeo. Nuestra enviada especial, Erika Olavarría, nos dio más detalles. Tras el discurso del secretario de Estado Marco Rubio, la presidenta de la Comisión Europea, así como el primer ministro británico, se decían más tranquilos. Efectivamente, el discurso de Rubio fue más diplomático que el que hace un año dio el vicepresidente de los Estados Unidos aquí, J.D. Vance. Sin embargo, la idea de fondo era la misma. Estados Unidos invita a Europa a unirse a ellos para una reconstrucción
pues Europa, según Estados Unidos, está amenazada en su civilización, entre otras razones, por una inmigración masiva. Y además le propone refundar un nuevo orden internacional paralelo a las Naciones Unidas. El presidente Emmanuel Macron habló antes que Marco Rubio, pero ya tenía claras las ideas y llamó a los europeos a ser orgullosos de este continente y de este bloque, a ser verdaderos actores geopolíticos ante las críticas. Más moderado fue el canciller Merz, el canciller alemán, a quien le cuesta abandonar ese vínculo con el aliado transatlántico. Merz llamó a mantener el vínculo con la OTAN, pues en este mundo de potencias, dijo, ni siquiera Estados Unidos puede valerse por sí solo. El canciller de China, por su parte, dijo que un mundo sin Naciones Unidas sería la ley de la selva, así que llamó a mantener el orden internacional actual. Pero en cambio esquivó las preguntas del presidente de esta conferencia sobre la posibilidad de que China medie ante Rusia en el conflicto ucraniano. Esta conferencia es también una serie de eventos paralelos y sin duda la sorpresa la dio Reza Pahlavi, el heredero del Shah de Irán, que ayer reunió en Múnich a más de 200.000 personas. A ellas les prometió organizar una transición democrática en Irán, transición también laica. En la conferencia, en cambio, pidió a los Estados Unidos intervenir para derrotar a la República Islámica. Justamente el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó a Budapest en medio de una visita a Hungría tras su parada en Eslovaquia. Previamente en Bratislava aseguró que Washington está concentrado en negociar un acuerdo con Irán. El jefe de la diplomacia estadounidense añadió que la prioridad es la solución diplomática, al tiempo que resaltó que la Unión Americana está aumentando su presencia militar en Medio Oriente por razones defensivas. No voy a hablar de ataques contra Irán ni nada por el estilo, porque el presidente ha dejado claro que prefiere la diplomacia y un acuerdo negociado. Ahora bien, estamos tratando con clérigos chiitas radicales. Estamos tratando con personas que toman decisiones políticas y geopolíticas basadas en la teología pura, y eso es algo complicado. Quiero decir, nadie ha sido capaz de llegar a un acuerdo satisfactorio con Irán, pero lo vamos a intentar. Pero ahora mismo estamos hablando de negociaciones, nos centramos en las negociaciones. Eso es en lo que nos centramos. El presidente lo ha dejado claro. En Ucrania, las autoridades anticorrupción anunciaron la detención del exministro de Justicia, German Galushchenko, mientras intentaba cruzar la frontera a bordo de un tren. El exfuncionario, que también ocupó la cartera de energía, es investigado como parte de una trama de corrupción en el sector energético del país, conocida como el caso Midas, que desvió al menos $100 millones en sobornos y contratos inflados a contratistas de la estatal Energoatom. La causa toca de cerca figuras del entorno del presidente Volodymyr Zelensky, quien el año pasado intentó limitar la independencia de las dos agencias anticorrupción de Ucrania y que fueron el detonante de masivas protestas contra el gobierno Zelensky. Jesús Yajure con los detalles. Ucrania anunció la detención del exministro de Energía del país, German Galushchenko, mientras intentaba escapar a bordo de un tren, según anunció la agencia anticorrupción. Galushchenko, que ocupaba el año pasado la cartera de Justicia, es investigado en una trama de corrupción en el sector energético. Hoy, mientras cruzaba la frontera, los investigadores de la Oficina Nacional Anticorrupción detuvieron al exministro de Energía en relación con el caso Midas. El caso Midas es uno de los casos de corrupción más emblemáticos de Ucrania. El país cuenta con dos organismos de lucha contra la corrupción, la Oficina Nacional Anticorrupción y la Fiscalía Especializada en Anticorrupción. Ambas revelaron en 2025 una vasta red de sobornos en el sector energético, que canalizó cerca de $100 millones de contratistas de la empresa estatal Energoatom y que involucra a figuras del entorno de Zelensky en operaciones de contratos inflados y lavado de dinero. El caso tiene como sospechosos al empresario Timur Mindic y condujo a la dimisión de Galushchenko como ministro de Justicia y de la ministra de Energía y a la destitución del jefe de gabinete Andriy Yermak. En julio de 2025, Zelensky intentó limitar la autonomía de las agencias anticorrupción y firmó una ley que la subordinaba al fiscal general, un cargo político bajo su control. Pero las mayores protestas en el país desde la invasión rusa y la amenaza europea y del G7 de cortar fondos de ayuda le hicieron dar marcha atrás con una nueva ley que restauró su independencia y que el Parlamento aprobó con el voto unánime de 331 legisladores. La Unión Europea y el G7 han atado de manera progresiva la ayuda financiera y militar al fortalecimiento de los organismos anticorrupción
corrupción y de reformas judiciales. La lucha contra la corrupción sigue siendo un tema crucial para la eventual adhesión del país a la Unión Europea. En Francia, el presidente Emmanuel Macron instó a la calma tras el asesinato a golpes de un joven vinculado a la extrema derecha en Lyon, que habría sido atacado mientras supuestamente brindaba seguridad a una organización de mujeres de ultraderecha que protestaba contra la presencia de la eurodiputada franco-palestina Rima Hassan en una universidad de la ciudad. Precisamente Rima Hassan es del partido La Francia Insumisa, que el gobierno francés ahora califica de extrema izquierda de cara a las elecciones municipales de marzo. Las tensiones entre la extrema derecha y la extrema izquierda en Francia están al punto de ebullición tras la muerte de un joven de Lyon. El jueves, el joven de 23 años llamado Quentin fue golpeado en la cabeza durante un enfrentamiento. Falleció en el hospital a causa de sus heridas el viernes, una pelea violenta según este testigo. Estaba cerca de mi casa al final de la calle cuando oí gritos, golpes con barra de hierro, etc. Cuando llegué al lugar vi a varias personas ensangrentadas. Activistas del grupo de mujeres de extrema derecha Némésis estaban protestando contra una aparición universitaria de la eurodiputada de extrema izquierda Rima Hassan del partido Francia Insumisa. Según el colectivo Némésis, Quentin formaba parte del equipo encargado de velar por su seguridad. El abogado de la familia indicó que Quentin era estudiante de matemáticas y no era un guardián ni miembro de ningún servicio de seguridad. Némésis responsabiliza a la izquierda, especialmente a los antifascistas y a Francia Insumisa, por su muerte. El partido niega estas acusaciones y afirma que sus oficinas en todo el país fueron atacadas como resultado del incidente. El líder de la Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, dice que algunos políticos de extrema derecha, como Marine Le Pen de Agrupación Nacional, están avivando las tensiones y explotando la tragedia. Le Pen anteriormente había dicho que las milicias de izquierda eran responsables y que dependían del apoyo de Francia Insumisa, y que tales milicias deberían ser designadas como terroristas. Al dolor insondable de la pérdida de un hijo no debe seguirle la insoportable impunidad de los bárbaros responsables de este linchamiento. Será la justicia la que juzgue y condene con la mayor severidad este acto criminal de una violencia sin precedentes. El presidente francés Emmanuel Macron se ha pronunciado sobre las tensiones pidiendo calma y moderación. En la República, ninguna causa, ninguna ideología justificará jamás el asesinato. Este llamado a la calma fue respaldado por la familia de Quentin. Una investigación está en curso para determinar las circunstancias exactas de la muerte del estudiante. Cerramos en China. El país celebrará el 17 de febrero la llegada del Año del Caballo de Fuego. Los preparativos están en marcha y como cada año se espera que cientos de millones de chinos se desplacen por todo el país para pasar las fiestas en sus regiones de origen. El líder chino Xi Jinping animó a los ciudadanos a mantener una moral alta mientras la nación entra en un nuevo ciclo zodiacal. El Año Nuevo Lunar también se celebra en otros países de Asia. Veamos el informe. Con la llegada del nuevo año lunar, las celebraciones se multiplican por todo el país, como aquí en la capital Beijing. Se trata de la fiesta tradicional más importante de China. Este año se celebra el Año del Caballo. Lo que más me gusta es esta instalación con forma de caballo. Es mi año astrológico. El caballo tiene un significado especial para mí. Les deseo a todos un feliz año nuevo y toda mi felicidad. Tradicionalmente, los preparativos comienzan varios días o incluso varias semanas antes de la fecha del Año Nuevo. También conocida como la fiesta de la primavera, es ideal para las reuniones familiares. Las autoridades chinas han decretado 9 días festivos y se prevé que se realicen más de 9.500 millones de desplazamientos entre ciudades y regiones. Desde el viernes, los trenes, carreteras y aeropuertos están abarrotados. El gobierno chino ha presentado la ampliación excepcional de las vacaciones como una forma de apoyar el consumo. También se organizan numerosos eventos oficiales como este que reúne a los miembros del Partido Comunista y a funcionarios del gobierno en presencia del líder Xi Jinping. En la cultura china, el caballo encarna el vigor, la fuerza y la resistencia. Representa un futuro prometedor del progreso constante y prosperidad duradera. Les deseo a todos ustedes y a sus familias buena salud, mucho éxito y felicidad. Mis mejores deseos para el Año del Caballo. Cada año se organizan ceremonias más festivas que las del partido.
En particular, esta gran gala llena de colorido retransmitida por la televisión oficial. Millones de familias disfrutan de los festivales de luces y linternas como aquí en Gansu. El año lunar también se celebra en otros lugares de Asia como Vietnam, Corea del Sur, Malasia y Hong Kong. Fin del informativo. Ustedes, gracias por su sintonía.